Es importante aclarar que desde la perspectiva del concepto de culpabilidad que aquí solo esbozamos, no pretendemos aportar soluciones efectivas o radicales como las que muchos sueñan, sino solo un pequeño fragmento que nos ayude a iluminar la senda del intrincado asunto de la actividad criminal en el país. Elemento que, dadas las condiciones actuales y la resistencia frente a las implicaciones de verdad y ética, se tiende a menospreciar. Con lo anterior, no sugerimos que se deba educar para la culpabilidad, sino en torno a la responsabilidad. Sin embargo, como dice Riquet, el sentimiento de culpabilidad es el medio específico del cual la cultura se sirve para hacer fracasar la agresividad. El culpable, lo veremos más adelante, no es necesariamente responsable. Es lo que evidencia Freud en su artículo traducido por Luis López Ballesteros como los delincuentes por sentimiento de culpabilidad o los que delinquen por conciencia de culpa, según la versión de José Luis Echeverry, algo que Riquet también advierte en su lectura de Freud y que se puede constatar en la clínica de la depresión y la melancolía. Trabajo de Freud que constituye en la presente elaboración un soporte documental básico para dilucidar las relaciones entre culpabilidad y crimen en el curso de la evolución cultural desde la perspectiva de la hermenéutica del diálogo entre Paul Ricoeur y Freud, ambos como intérpretes de la cultura. En tal artículo, el médico vienés muestra, a diferencia de los discursos dominantes sobre el crimen, cómo la culpabilidad preexiste a la falta, a la realización de los delitos o del crimen, aspecto que explica por qué hemos ubicado en el título de nuestro trabajo de investigación primero el significante de culpabilidad y luego el de crimen. Respecto al sentimiento, nos dice el filósofo: la psicología de las profundidades objetará que el sentimiento vivido solo da el sentido aparente de la vida y que, gracias a una hermenéutica especial, hay que descifrar el sentido latente, que es asimismo el sentido real, del cual el sentido manifiesto no es, en contrapartida, más que un síntoma. Sabemos que muchos autores en la literatura, entre ellos Giorgio Faletti, en su novela intitulada Yo mato, consideran como Freud que existen sujetos que cometen delitos por sentimiento de culpa y necesidad de castigo. En tal obra, el autor nos presenta al personaje, un asesino que ejecuta a sus víctimas en medio de morbosos rituales, confiesa sus crímenes en una emisión de radio en la que dice: para curar mi mal, yo mato. En relación con esto, Freud dice en el artículo arriba mencionado: tales fechorías se consumaban sobre todo porque eran prohibidas y porque a su ejecución iba unido cierto alivio anímico para el malhechor. Este sufría de una conciencia de culpa de origen desconocido, y después de cometer una falta, esa presión se aliviaba. Ahora, ¿de qué mal se trata? ¿Del mal radical kantiano? ¿De la pulsión de muerte freudiana? ¿O quizá del sentimiento imaginario de culpabilidad que mueve a muchos sujetos a convertirse en criminales para hacerse castigar y de este modo quedar a paz y salvo con su conciencia moral? Conciencia moral que, según Freud, en el mismo artículo, la humanidad ha adquirido de manera congénita merced al complejo de Edipo. Sin embargo, es necesario precisar que la presente exposición no obedece a una postura determinista pura o absoluta, tal y como en un primer momento se podría concebir, sino que se trata de una postura relativa
o multicausal, en la que un hecho o un acto puede ser causado por muchos factores a la vez, algo que se articula con la lógica de la investigación cualitativa actual. Entonces, una cosa es decir que el superyo y la culpabilidad determinan el acto criminal y otra bien distinta considerarlos, entre muchos otros factores, como elementos que lo podrían desencadenar, tal y como Edgar Morin enseña en su teoría del pensamiento complejo y del caos. Para la teoría del caos, la realidad no es sólo azar, ni sólo determinismo, sino la mezcla de ambos. Tanto la religión como la ciencia en general tienden a ser deterministas en términos absolutos, mientras que la explicación aquí es compleja o multicausal, lo cual no impide que se aísle uno de los posibles elementos causales para un más focalizado estudio. En cuanto a la pulsión de muerte, Paul Ricoeur agrega: la pulsión que perturba de esta manera la relación del hombre con el hombre y requiere que la sociedad se alce como implacable justiciera es, como se ha reconocido, la pulsión de muerte, la hostilidad primordial del hombre por el hombre, o peor aún, del hombre contra sí mismo, pulsión que opera como la destrucción lánguida de un cáncer silencioso. He aquí la importancia de la labor hermenéutica del pensador francés, la cual nos permitirá esclarecer, no desde la clínica psicoanalítica, sino desde la articulación entre la filosofía hermenéutica y las teorías freudianas, una serie de interrogantes como los anteriores a partir de la pregunta de investigación arriba explicitada. Todo ello en el marco de la explicación simbólica para comprender mejor el fenómeno del crimen. Según Ricoeur, el conflicto entre la explicación y la comprensión es sólo aparente y puede ser superado si se logra demostrar que estas dos actitudes están dialécticamente relacionadas una con la otra. Hermenéutica esa que, al mismo tiempo, nos ha permitido poner en escena nuestro propio ejercicio de interpretación ligado a las nociones de culpabilidad y crimen, las cuales atraviesan de principio a fin cada uno de los capítulos que componen el presente trabajo, tal y como a continuación se esboza. En la revisión de antecedentes se muestra con Vicente Garrido Genovés los enfoques teóricos que hasta el presente se han ocupado de explicar el fenómeno del crimen. También mencionamos el lugar que al concepto de culpabilidad se le ha asignado en la investigación criminológica desde la perspectiva de Alessandro Barata en su libro Criminología crítica y crítica del derecho penal, y mostramos la importancia del concepto de culpabilidad desde la óptica de Paul Ricoeur con Freud para intentar explicar desde dicho concepto como idea reguladora en la obra del filósofo y como base del lazo social según Freud, el fenómeno del crimen desde un trasfondo interno o subjetivo que se tiende a desconocer en una época en la que, al parecer, todo funciona como si las motivaciones subjetivas no tuvieran un lugar preponderante en las acciones humanas. Asunto que la filosofía y el mismo psicoanálisis repudian, no sólo por la falta de conciencia de responsabilidad individual y colectiva por las acciones humanas, sino también por la ausencia progresiva de lo que con Foucault llamamos en la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, el cuidado de sí, ética, vacío que incide en el cuidado de los otros, políticas, y en el cuidado de las cosas, ciencia. Ya al final del capítulo nos referimos al marco teórico y referencial de nuestro quehacer y mostramos cómo la perspectiva filosófico-hermenéutica de Paul Ricoeur hunde sus raíces en el pensamiento de Freud, uno de los autores que más han influido su obra al lado de mentores originales como Descartes, Heidegger
y Husserl, entre otros, razón por la que las múltiples alusiones al pensador de bien en el curso del presente trabajo no son extrañas. Ahora, tanto el delito como el acto criminal son pensados como falencias en el cuidado del otro. Entendido este en términos políticos, ambos son reflejo de la falta de virtud, razón por la que nos ocupamos en la parte de las virtudes griegas. En el capítulo 1 de la primera parte nos ocupamos de la relación entre el concepto de culpabilidad y la noción de virtud presente en la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. La virtud es pensada como otro de los nombres de la culpabilidad y como un modo de operar sabio, moderado y prudente que protege la vida propia y la de los demás. La virtud griega es considerada como dominio de sí, control de las pasiones y por tanto es capacidad para la sublimación. Lo contrario de la virtud, pensada como efecto de la culpabilidad, meditada en el curso del presente trabajo, de acuerdo con Jacques Alain Miller, como el fundamento de la responsabilidad ética y del lazo social, es la perversión, cinismo patológico, la cual pone en evidencia una incapacidad estructural del sujeto para realizar pasiones de manera sustitutiva, por medio de actividades creativas y preservadoras del vínculo social como el arte, la poesía, la filosofía, la vida espiritual o la actividad científica, entre otras. Siguiendo a Ricoeur con Freud, se podría decir que aunque la culpabilidad no alcanzó entre los griegos el sentido y los niveles que conquistó en la mentalidad del judeocristianismo, sí aparece de manera atenuada por la vía de la responsabilidad y de la ética, con el nombre de virtud. Según Cristóbal Holzapfel, en homenaje a Paul Ricoeur, autor al que nos referimos más ampliamente en el apartado intitulado Culpabilidad y Simbólica del Mal, existe en el pensador francés una relación intrínseca entre la labilidad del hombre, el mal y la culpabilidad. Adicionalmente, es pertinente decir que tanto para el teólogo agustino Aldo Marcelo Cáceres, en su artículo Aproximaciones a la fenomenología de la culpa, publicado en la revista Religión y Cultura de los Padres Agustinos, como para la licenciada en Psicología Carmen García de la Asa, en su texto Tótem y Tabú, Culpabilidad y Religión, editado en la revista de Teología y Ciencias Humanas, miscelánea comillas, existe una culpabilidad sana y otra insana. Dice la profesora García, ciertamente la culpabilidad constituye una estructura básica para la integración del sujeto y para su acceso a la realidad y al mundo de los valores. Por ello no todo sentimiento de culpa podrá ser considerado patológico. La culpabilidad ha presidido momentos fundamentales de nuestro devenir como sujetos humanos, nuestro paso de la naturaleza a la cultura, etc. En la culpa insana, poco permanente de autodestrucción, foco permanente. Ella lo que dice aquí es que en la culpa insana hay un foco permanente de autodestrucción, revestido muchas veces de exigencia o imperativo de fe. Se verifica una culpa persecutoria, angustiosa, más que triste o depresiva, que resulta infecunda. Junto a esta culpa persecutoria, insana, existe una culpa fecunda. Algunos prefieren acentuar el carácter de responsabilidad fecunda, que genera un dinamismo de conversión y de cambio. Culpabilidad que mira al futuro, evitando una reconsideración minuciosa del pasado, que se pone al servicio de las pulsiones de vida y expresa, por tanto, un profundo deseo de seguir viviendo más y mejor. Culpabilidad en la que el centro de su expresión religiosa es el Dios liberador, misericordioso, más que el ego narcisísticamente manchado.